Buenas tardes, Rafael Michelini. Fuerte aplauso para Rafael. ¿Cómo le va, Rafael? Bien, por suerte muy bien. ¿Lo podemos tutear o no? Sí, porque claro. ¿qué pasa? Siempre que viene alguien de la política, porque hemos tenido por suerte bastante, siempre como que tenemos como un cierto... Siempre lo tratamos a usted aunque sea joven. Sea joven, sea más veterano, sea no. Siempre como que hay una cierta distancia. ¿Siempre te pasó? No debería ¿no? ponerse distancia entre la política. No, pero hay como un cierto respeto. No sé, me pasa a mí, capaz que al bichi no le pasa, pero me pasa así como cuando nos toca tener a políticos, siempre lo tratamos de usted, no importa la edad. ¿Te ha pasado? No. A mí me pasa. No voy a resolver ese dilema. Conmigo no hay problema. Bien, así que te podemos tratar de vos entonces. Exacto. No hay problema. Bueno, siempre me gusta hacer esta pregunta de arranque a los políticos. ¿Eh? ¿Cómo viene el año, Rafael? ¿Cómo viene el año, Rafael? ¿Cómo viene el año? Ahora se termina. Se termina todo. Arranca el mundial y se termina todo. Arranca el mundial y se termina. Y ahora en el modelo parece que salíamos últimos, dicen el modelo. El modelo de la FIFA. ¿En serio? O hicieron un modelo, metieron todos los partidos, los jugadores, metieron los con el sistema ese de posibles resultados. Sí, y entonces cuando Uruguay dijeron que Argentina peleaba la final y Uruguay salía último, yo dije, bueno, los últimos eran los primeros. Bueno, siempre pasa, ¿no? Que Uruguay en el Mundial siempre, o en cualquier competencia, siempre va como de punto y termina la banca. No, pero Uruguay tiene todavía el colectazo de una generación espectacular, ¿no? Uh-huh. A la cual se le agregan 2 o 3 jugadores que vienen pintando bien. Clase A. El Pajarito, Valverde y Brian también. Pero aquella Forlán, Suárez y Cavani que nos hizo ganarle la Copa de América en plena... Sí, 2011. Sí, plena tierra argentina, ¿no? ¿Qué partido pero Argentina tiene muy buen fútbol. Pasa que no sé qué les pasa con nosotros ya cuando hicimos el Mundial. No se olviden que Argentina iba ganando 2-0, termina el primer tiempo y le ganamos 4-2. Sí, es cierto. Ya que te veo futbolero, ¿lo ves con chance a corto plazo ahora que se va a presentar ahora en Qatar la posibilidad de que Uruguay sea co-sede para el 2030? ¿Lo ves con chance Uruguay solo no tenía chance y además construir estadios y hoteles de una dimensión brutal para que después el nivel turístico no acompañe, eso termina siendo un gasto. O sea, una cosa es una inversión, haces una carretera, haces un puente, haces un hotel, haces un estadio, y otra cosa es que tú hagas una cantidad de cosas que después no se van a usar. Es como hacer un puente, como hay en el Uruguay, que cruza el Río Negro, pero que no llegan las rutas. Entonces, eso es gasto, no es inversión. Entonces, Uruguay solo, no. Pero Uruguay con otros debería tener chance, porque si el primer campeonato hace 100 años se hizo acá, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Claro, pero con el nivel que uno ve desde Rusia, Brasil incluso, ¿por qué no? Y ahora Qatar, ¿no? O sea, estamos en condiciones. Solo, pero si es Uruguay, claro. Argentina. Pero Uruguay, Argentina y no te digo Brasil, ¿no? Sí. Decime, ¿qué precisas? No, quería agradecerle. Martina, agradecer el café. Sí, Martina, sí, le trajo el café. Bien, Martina. Una gran Martina, ¿viste? No, porque después van a decir lo tutean. Cómo no, estabas hablando. Escúchame, Rafael. Digo, pero más allá de que se haga en conjunto con Brasil, capaz que se suma hasta Chile, apareció Paraguay, capaz que se hace hasta en 4 países. ¿Vos creés que Sudamérica está preparado para recibir un mes o capaz que 15 días? Porque en realidad, o sea, la mitad de los países que forman el Mundial en 2030 van a ser 48, más todavía. ¿Estamos en condiciones de recibir a aficiones de 24 países? ¿Y por qué no? Para brindarle turismo, para brindarle aeropuertos, para brindarle calidad, todo lo que se puede ver en Qatar, todo lo que se puede ver en Rusia. Nada más importante que estar en la góndola. Si nosotros... Yo lo digo permanentemente, si nosotros lográramos convencer al mundo que no te podés morir sin visitar la meca del fútbol, que es el Estadio Centenario, y al convencer al mundo, uno de cada 100 viniera al Uruguay, estamos hablando que en vez de un turismo de 3 millones, bueno, la pandemia distorsionó a todos, claro. De 3, 4 millones tendríamos un mundo de 60 millones de habitantes que vendrían al Uruguay. Y entonces ya no exportarías carne, no te alcanzan los brazos para darle de comer a toda esa cantidad de gente. Pero mirá cómo te lo engancho. ¿Y no pensás que de repente, vos que analizás el tema del turismo, ¿no pensás que de repente Uruguay es caro? Sí.
pienso que es caro y tenemos que abaratarlo. Y además es más caro porque el dólar lo dejan atrasar. Pero bueno, todas esas cosas, ahora nos metemos en política concreta y lo analizamos. Uruguay tiene que ir a abaratarse, a buscar mecanismos que lo abaraten. Y somos caros también, es cierto, frente a nuestros vecinos, pero no frente a los europeos. No es tanta la diferencia. No es tanta la diferencia. Porque hay una diferencia entre los estados que cobran los impuestos que la ley dice y los estados que no cobran los impuestos por más que la ley diga. Entonces Uruguay ahora tiene una cultura impositiva, eso es muy bueno. Uh-huh. Los estados más prósperos del mundo son los que cobran impuestos, sobre todo los que cobran impuestos a las grandes fortunas. Acá en Uruguay en eso estamos un poquito atrasados, pero hay algunos de nuestros vecinos que los impuestos están en la ley, pero después nadie los paga. Entonces, claro, tienen una ventaja uh-huh. que nosotros no tenemos. ¿Y cómo se puede hacer? Digo, porque esto no es de ahora, de que Uruguay es caro. ¿Cómo podría ser Michelini? ¿Cuál sería la propuesta o cuál sería el análisis que hace Michelini para poder bajar de a poco o a corto plazo, lo más corto que se pueda, lo caro que es Uruguay frente a la región? En el 2003-2004, cuando ya veíamos que íbamos a tener el gobierno y se ganó en primera vuelta, varios, en más de una reunión, decían, bueno, vamos a tener el gobierno, pero ¿cómo haces? ¿Cuál es la fórmula para que el país salga adelante? No se olviden que agarramos un país que producía por año 15.000 millones de dólares y lo dejamos con 60.000. O sea, el Uruguay factura 4 veces, después de los 15 años progresistas, 4 veces más de lo que facturaba. ¿Y cuál fue la fórmula de la izquierda? Confiemos en nuestras propias fuerzas. Confiemos en que podemos salir adelante. Entonces cambiamos la matriz energética, pusimos las ceibalitas, a casi 100.000 personas los operamos de los ojos, que no podían ver, generamos mecanismos para que la gente invierta, los impuestos empezaron a cobrar, a todos, no había ni hijos ni antenados, uh-huh. Se empezó a construir reglas, se cambió el sistema impositivo, que es muy importante, porque antes te cobro impuestos, te vaya como te vaya. Ahora te cobro impuestos si te va bien. Si te va mal, no te cobro impuestos. ¿Y por qué la gente decidió que el Frente Amplio, entonces, cuál es tu análisis, que el Frente Amplio, porque vos lo estás nombrando todo y estás destacando cada logro, ¿por qué el Frente Amplio hoy día es oposición? ¿Por qué no llegó? Bueno, puede haber muchas razones. Fueron para mí 15 años maravillosos. Pero si te prometen que no te van a subir las tarifas públicas, si te dicen que se puede bajar el combustible, ¿por qué voy a votar a alguien que me dice que la construcción de un país es día a día, si me dice que me va a bajar todos los impuestos? Esto es el viejo cuento. Pero el Frente Amplio no hizo promesa que no pudo pudo cumplir. Los 3 chanchitos. Uno hizo la casa bien y los otros la hicieron mal. Y se pusieron a bailar. Uh-huh. ¿Pero el Frente Amplio no hizo propuesta que no pudo cumplir a lo largo de los 15 años en cada campaña? No, pero ¿cómo tú le prometes a la gente que vas a bajar el combustible si no se puede bajar? ¿Cómo le prometes que vas a bajar de golpe las tarifas públicas cuando el Frente las iba bajando año a año por debajo de la inflación? Uh-huh. No se olviden que los salarios aumentaron arriba del 40%, las jubilaciones también, pero el salario familiar, o sea, lo que entraba a los hogares... El núcleo familiar. El núcleo fue más del 55%. Pero contra la realidad mágica, eso no se puede. Si tú durante 15 años no estás en el poder y un día venís y decís, acá se puede bajar el combustible, acá se pueden bajar las tarifas públicas, acá tal cosa, tal otra, bueno, hay una parte de la población que les creyó, hay otra parte de la población, uh-huh. los astesianos, que querían que los controles que había en el gobierno del FARA no estuvieran. Por algo se pasó a 100.000, que vos podés manejar $100.000 sin decir dónde los conseguiste. Yo qué sé yo, sinceramente. ¿Quién puede manejar $100.000 y no tener que explicar por dónde los conseguiste? Pues si yo tengo $100.000, me los saqué en la lotería, o tuve una herencia, siempre tenés una razón.
Ahora, cuando no tenés una razón, es porque hay otra razón. Entonces, no debió llevarse de que no tenés que dar explicaciones por $100.000. Capaz que 4.000 era poco, había que hacerlo a $10.000 o a $15.000, pero a 100.000. Esas son las aflojadas de cincha que lamentablemente yo me enojo un poco porque van a un Uruguay que yo no quiero, que es el Uruguay de los vivos, el Uruguay de no me pongan normas porque yo en el río revuelto tengo ganancia de pescador. No, preguntarte ahora que estabas hablando justamente de esto del río revuelto, de ganancia de pescador y bueno, hablando un poco de otro tipo de gobierno. ¿Pensás que hay algo de la oposición dentro de este periodo de tiempo que hicieron a nivel positivo? Siempre me gusta preguntárselo a los que vienen, a los políticos, si del otro lado ven, pues si vos, esto que hizo de repente el partido opositor está bueno y la verdad que sirvió para el país. Nunca es todo blanco-negro. Nosotros recurrimos 135 artículos de la LUC. Claro. Quiere decir que de los 476 había 135 malos, habría otros 150 que vos decís, bueno, no sé, habría que discutirlos. Y después había otros artículos, como el Ministerio de Ambiente, que me parecía lógico y estaba bien. Por ejemplo, el tema que se está planteando estos últimos días, lo de la reforma jubilatoria, que en su momento creo que también cuando estaba el gobierno Frente Amplio lo trató. Nosotros hicimos 5 reformas de las cajas, no votaron ninguna, pero el tema es, supongamos que estamos de acuerdo en que esta mesa hay que sacarla de este estudio. Claro. Bueno, hay uno que puede decir vamos a desarmarla despacito y hay otro que viene con un serrucho y la corta. Entonces no se trata solo del objeto, sino el cómo. El cómo. El Uruguay necesita revisar su sistema de seguridad social, sí. ¿El Uruguay necesita revisar su sistema jubilatorio? Sí. Lo que me están planteando no me gusta. No me gusta, porque, a ver, si una persona que trabaja 40 años, empezó a los 20 años, a los 60 no se siente con fuerzas de seguir, y a nivel médico no está incapacitado para trabajar, pero él podría decir, bueno, yo me quiero jubilar. Bueno, déjalo que se jubile. Capaz que con menos plata. Pero ahora te obligo a jubilarte a los 65 años. Antes era como una jubilación adelantada, algo así, ¿no? Que tenías como... En el 50, sí, cuando tenías 58 años y perdías el trabajo, y no encontrabas el trabajo, te daban una jubilación pequeña para que vos, hasta los 60 que tenías la jubilación. Entonces, no hay una única forma. En la vida, yo sé que los jóvenes capaz que van a decir, bueno, que dice, en la vida tenés años buenos, tenés años malos, se te muere un hermano, se te cae un trabajo, chocás, puede pasar 1000 cosas. Y cuando la vida se te fue, capaz que no llegaste a los 65 años. Y entonces decís, bueno, no, pero se perdió el trabajo y ahora no encuentro trabajo. Pero tenés que, como todo el mundo se jubila promedialmente 63, 64, llevarlo a 65 no. Cuando se jubilan a los 63, 64, quiere decir que algunos se jubilaban a los 60 y otros a los 67, 68. Pero esto de la reforma no viene desde ahora. Esto se está hablando de hace mucho tiempo. Como que se tiene que hacer una reestructura. Pero hay una única reestructura. Ahí va. ¿Y qué propondrías vos? ¿Cómo lo harías vos? Bueno, pero la caja bancaria. Primero no pondría todo el peso en los trabajadores. ¿Cómo se reformó la caja bancaria? La caja bancaria se le pidió un esfuerzo a los jubilados, se le pidió un esfuerzo a los trabajadores, se le pidió un esfuerzo a los patrones, se le pidió un esfuerzo al Estado, y además, si los bancos tenían ganancias extraordinarias, también aportaban. Entonces no se le pide a todos los trabajadores. Se repartió él la responsabilidad. La responsabilidad. Entonces yo pongo un poco, vos pones un poco. Sí. ¿En esto qué es? Se sube la edad y se bajan los niveles de jubilación. ¿A quién? A los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Todos nosotros. Exacto. Entonces, esa es la única forma. A ver, capaz que para un contador es perfecto, los números cierran. Pero acá hay personas.
Pone un estímulo grande para que la persona después trate de jubilarse a los 67 o a los 68. Pero si esa persona tropezó en la vida, se puede jubilar a los 62, 63. Y además, si hay ganancias importantes, que aportemos todos. A esa idea que vos decís de repartir un poco, se me ocurre, lo pienso así de la carrera, ojo, es un pensamiento de la carrera, digo, como repartir de toda la parte, ¿no te parece que caerle un poco más a los jubilados, que de repente a veces son muchos que tienen jubilaciones chicas? No, pero los impuestos que se han puesto son a las jubilaciones altas. El IAS, que es el impuesto a la asistencia social, el IAS lo paga 1 de cada 4 jubilados. O sea, lo pagan, creo que a partir de 70.000 pesos, 80.000 pesos. Y pagan un pedacito. Uh-huh. Ahora, si tenés una jubilación o más de una jubilación y ganás 200.000, 300.000, como hay jubilaciones, las jubilaciones algunas, uh-huh, sobre todo las militares, no tenían tope, bueno, colaborá un poco más. Uh-huh. ¿Y la reforma de la educación, cómo la ves? ¿Era necesaria también? Yo no logro entenderla, ¿no? No logro entender. No logro entender cómo razonan la educación. Entonces, hay avisos ahora, todos muy lindos. En la educación vos tenés, para mí, 3 pilares. El educando, Uh-huh, el educador y la familia. Estamos en una época de cambios, no, en un cambio de época. Y la familia está convulsionada. Y muchos niños y niñas no están lo suficiente con sus padres y sus madres. Ahí hay un problema, que no es en el aula. Después tenés un tema de los educadores, que vos tenés que hacer un estímulo muy grande para tener la mayor cantidad de horas posibles de esos educadores, para que los niños se sientan contenidos. Yo no sé si lo importante es una hoja más de historia o una hoja menos de geografía. Lo importante es generar ese elemento creativo. Y después tenés los niños o niñas o los jóvenes que tienen que estar bien puchereados, que no pueden pasar frío. uh-huh. O sea, vos tenés que el material humano, sus condiciones básicas estén satisfechas. Y entonces se plantean los aspectos de educación como refundacionales y bueno, yo no logro entender. No quiere decir que no haya cosas para hacer, no quiere decir que no haya que poner el esfuerzo, pero parece que se le pusiera todo el énfasis de que todo está mal por los profesores o profesoras, maestros o maestras. Se rompen el alma por esos gurises. Sos maestras, sos maestros, adorás a los gurises y los ponen y los estigmatizan permanentemente. Que no quiere decir que no haya uno u otro, uh-huh, que capaz que sí, no estás están hablando en ramos altura. generales, queda clarísimo eso. ¿Cuál es tu actualidad política? Rafael, Todo el día hablo de política. Estamos hablando acá de política. No, pero tu actualidad dentro del... Yo estoy en el nuevo espacio, ahora sí. encabecé una lista porque se Bien. armó la nueva dirección, Uh-huh. obviamente fue una lista de consenso única, y estoy en el secretariado del Frente Amplio. Bien, has hablado con Y soy Fernando Pereira. vicepresidente de la Internacional Socialista. Bien, ¿y cómo te cayó Fernando Pereira como nuevo presidente del Frente? Muy bueno, Fernando, muy bueno. ¿Sí? ¿Te gustó la idea de traerlo y de que se postule y que haya ganado? Fernando tenía para mí 3 condiciones interesantes. La primera toda es un militante de primer nivel. La segunda es que reunía el consenso. Y la tercera es que en la etapa del referéndum él se había jugado por el referéndum. El referéndum no fue menor. Si la izquierda hoy está de pie es porque hubo referéndum. Si el Frente Amplio se levantó de la derrota del 2019 Uh-huh. es porque hubo un referéndum. Y Fernando fue parte de él. Ahí me diste el pie. ¿Se levantó de la derrota? Sí, sin duda. En su estado anímico. Nosotros no entendíamos qué nos había pasado. Incluso cuando me propusieron ser secretario político, yo en la primera mesa transmití, bueno, primera cosa,
el Frente Amplio tiene que volver a creer en sí mismo. Si no creemos en nosotros, no vamos a convencer a nadie. Segundo, tenemos que retemplar la militancia. Tercero, tenemos que cubrir todo el espinel de oposición. Se habla de oposición responsable, oposición honesta. Nosotros somos oposición, tenemos que tener todo el espinel. Cuarto, tenemos que recuperar nuestra relación con las organizaciones sociales, sobre todo con el PCNT. Y quinto, que a mí me obsesionaba ya ahora, ¿no? Nosotros tenemos que ponernos a la cabeza, encauzar la protesta en forma pacífica. Porque veníamos de las manifestaciones de Chile, no había pandemia todavía, pero en manifestaciones de Chile que eran anárquicas. Y se dirá, no, pero en ese momento, se me dijo a mí, en ese momento el gobierno en pandemia tenía niveles de popularidad del 60%. Entonces yo decía, está bien, el gobierno tiene niveles de popularidad del 60%, quiere decir que hay un 40% que no le convence. Pero además me decís que hay un 10% que se puede radicalizar. Y si los gurises se juntan por WhatsApp un día y se van a 18 de julio, ese año 2020 hubo 7 represiones en el interior del país porque se juntaban a tomar cerveza los gurises con perdigones. Entre ellos Juan Lacase, Unán Rocha, Sarandí Grande, con perdigones, la policía. Y si los gurises se juntan en 18 y rompen una vidriera, con 18 años puedes hacer cualquier desastre. Y si reprimen con perdigones y le sacan el ojo a uno o a una, ¿cómo arreglás eso en Uruguay? Entonces yo lo que decía es, los veteranos, los que estamos más vaquianos, pongámonos a la cabeza de la protesta social. No importa si el presidente tiene lo que tiene, nosotros representamos lo otro, no eso. Y eso se hizo, y el país se condujo por las juntadas de firmas, que era una cosa pacífica, me acuerdo, que una vez con una compañera no estaba muy convencida del referéndum, por supuesto los 135 artículos eran muy malos, pero me los empezó a discutir. Yo le dije, mirá, yo voy por otro lado. ¿Tenés hijos adolescentes? Sí. ¿Militan? Sí, pero además en algún sector un poquito radical. Ah, ¿sí? ¿Y vos los querés? ¿Juntando firmas o peleándose con la policía? ¿Dónde hay que firmar? Me dijo. Porque nosotros le pusimos cabeza a eso. Ahora, todos tuvimos 18 años. Uh-huh. Todos hicimos locura. E incluso los hombres, bueno, jóvenes, para hacernos un poquito con las muchachas, para que nos vean, a veces arriesgamos o nos hacemos los crack. Y si se rompe una vidriera, uh-huh, la policía tiene que actuar. Entonces nosotros le pusimos cabeza y Fernando Pereira completó el círculo, fue parte de eso. Entonces yo digo, es una figura de primer nivel, además reunía los consensos, que eso no es menor, porque vos para gobernar el frente tenés que tener consensos muy fuertes, y además era parte del referéndum, que fue el momento en que nos le pusimos de pie, y ponernos de pie era muy importante para nosotros. Recién cuando estabas contestando dijiste, nos costó entender la derrota del 2019. Hoy con el tiempo que pasó, ¿la entendieron? No, nos costó entender anímicamente. Entender racionalmente por qué la gente votó otras cosas, podemos tener todo tipo de teoría, pero teníamos como atragantado esa derrota. Yo pongo un ejemplo, también me voy a la historia, futbolístico. Año 70, año 2010. En 1970 salimos cuartos. Uruguay había ganado en el 30 y en el 50. Y parece que en el 70, por obra de magia, teníamos que ser primero. Y fuimos pasando la serie, después le ganamos a la Unión Soviética con aquel gol de Espárrago. Íbamos y Brasil nos dio un paseo. Y salimos cuartos. Lo vivimos mal. ¿Cómo Uruguay iba a salir cuarto? Si en el 30 habíamos ganado y en el 50 habíamos ganado, uh-huh, este era un número cero en el 70. Pasaron 40 años. Y en el 2010, otro año cero, salimos cuarto. ¿Y cómo lo vivimos? Como una hazaña.
Esto nos pasó en el 2019, perdimos. También perdimos en el 2022, hace pocos meses, el referéndum. En el 2019 lo vivimos mal, en el 2022 lo vivimos como una hazaña. Nadie daba nada, las encuestas nos decían que íbamos a perder por derrota. Es más, nos habían dicho que no conseguíamos las firmas, que en el mejor de los casos 400.000, 500.000 era un triunfo. Y 600.000 tiren cohete. Y yo le dije a un encuestador, pero con 600.000 no hay referéndum. Referéndum no va a haber. ¿A qué encuestador le dijiste eso? No importa. Pusimos 800.000 firmas. Sí. Fue la vez que pusimos más firmas, pero en menos tiempo, porque fue 6 meses. Claro. Y además en pandemia, y además en picos de pandemia. 800.000. Ese mismo día, 8 de julio del 2021, cuando entregamos la firma, rompimos el cerco mediático y todo el mundo hablaba de la entrega de firmas. Y ahí estábamos, en todos los canales. Vino la pausa. Y cuando vuelvo de la pausa, no vuelvo yo, vuelve el canal, uno de los más prestigiosos, una encuestadora, muy prestigiosa, no estoy discutiendo. Pomies. No. Muy prestigiosa, dice, bueno, se entregaron las firmas, ya suponían que había referéndum, porque nosotros habíamos hecho un trabajo muy serio, y entonces dijo, el no, cuando nadie sabía lo del no y del sí, porque todavía eso era un enredo. El no, 48%, el sí, 31%. ¿Y cuándo hiciste la encuesta? Si ese día se entregaron las firmas, ya tenían, está bien, 48%, 31%, 17 puntos de ventaja. Nos duró 15 minutos la alegría. Para mí fue un balde de agua fría, quedé así. Y desde esa hasta el referéndum, no, pero hay un hecho adicional. Nosotros fuimos a pedirla, con José Olivera, fuimos a pedir la cadena. Y ahí nos atendió Álvaro Delgado, Nicolás Martínez, secretario del presidente, y la FLU. La primera reunión, todo fue muy jocoso, muy a la uruguaya. Eso fue el 8 de marzo. A la segunda reunión, que fue el 14 de marzo, estaban alicaídos. ¿Qué había pasado entre el 8 y el 14? Esa misma encuesta que nos había dado 17 puntos de diferencia, esa semana largó la encuesta y era 36 el no, ya se sabía, ahí sí, ya se sabía quién era el no y quién era el sí, 36 el no, 31 el sí y 20 puntos que no se sabían que iban a votar. Y la gente del gobierno estaba anodada. No sabía dónde estaban. Alguien me llegó a decir, por favor, que esto se termine cuanto antes. Entonces, lo que yo digo es que nosotros hicimos una hazaña. ¿Salimos derrotados? Sí, claro, pero distinto a lo otro. Tuvo que participar el presidente incluso, ¿no? Jugaron el 2 de la muestra. Pero no me quejo. No me quejo porque los uruguayos resolvemos nuestras cosas. Pero está en bien las que el urnas. presidente haya puesto la cara frente al referéndum, porque se habló de que era anticonstitucional. Sí, yo no me voy a meter en eso. Los uruguayos, yo no creo que ningún uruguayo vaya a hacer eso por el presidente o no. Por supuesto es una señal, pero, a ver, yo creo que los uruguayos no son tontos. ¿Cuándo perdió el Frente Amplio la elección? Cuando en octubre sacamos el 39%, o casi 40%. No era el 40%, o sea, no teníamos mayoría parlamentaria. Hasta ahora que hay referéndum, que hay balotaje, salvo cuando ganó Tabaré Vázquez en primera vuelta, en cada balotaje el pueblo uruguayo le dio el gobierno al que tenía la mayoría parlamentaria. A Valle. Después vino Tabaré, pero Tabaré ganó con primera vuelta, después a Mujica y a Astori, después a Tabaré, y ahora se la dio a la calle Pou, que tenía mayoría parlamentaria, no la teníamos nosotros. Y yo pienso que el 27 de marzo del 2022, hace pocos meses, algún puñado de uruguayos dijo, voy a votar por el sí para darle una señal al gobierno, y otro puñado de uruguayos que quería votar el sí dijo, tampoco que salgan tan derrotados. Miguelini, quedan 2 años. Yo estoy escuchando todo lo que dice y está bien, pero yo hasta ahora no le he escuchado una autocrítica real.
sobre la pérdida de la elección del 2019. No, nosotros hicimos un documento Porque de todos los errores que podíamos haber. Pero ¿cuál fue, por ejemplo, 3 puntos clave que dice... ¿Cuál fue? ¿El error fue poner a Villar con Martínez? ¿Esa fórmula fue el error? ¿Cuál fue la comunicación del Frente Amplio? ¿Cuáles fueron los 3 pilares que hicieron que el Frente Amplio hoy día sea oposición y no sea gobierno? A ver, identificar todos esos errores, como usted dice, el papelón que yo digo, de que no estaba la fórmula del 2000 en las internas, todo eso explican nuestro mal desempeño en la cancha. Ahora, eso no explica que el jugador, que es el contrincante, en este caso el herrerismo, jugó prometiendo cosas que eran incumplibles y que nosotros tampoco tuvimos la osadía de ponerlos en jaque. Cuando tú me decís que vas a bajar el precio del combustible, yo soy candidato de este lado, quiero que me lo firmes. Las cámaras de televisión que firme que va a bajar el combustible, que va a bajar la nafta, el diésel. Fírmenlo usted. ¿Quién fue el que se equivocó entonces? ¿Todo el Frente Amplio completo? No, son momentos muy... Porque, a ver, no voy a decir dramáticos. Yo no digo que son momentos de mucha tensión. Claro, Michelini, a ver, a mí se me puede pasar porque yo no estoy en ese métier, pero vos que tenés una larga trayectoria y una experiencia de la hostia con eso, ¿cómo puede ser que a vos y mucha gente del Frente Amplio se les pase eso? Que es un hecho puntual, con otras cosas que pueden ser mucho más severas. Todos con el diario del lunes podemos decir. Yo, por ejemplo, una de las cosas es que no fuimos amplios. En el 2004 fuimos con la nueva mayoría, pero ya en el 2009 no fuimos con la nueva mayoría, y en el 2014 no fuimos con la nueva mayoría, y en el 2019 no fuimos con la nueva mayoría, y siempre fuimos bajando votos. Ahora todo el mundo se plantea que hay que construir una nueva mayoría, hay que construir alianzas, hay que abrirse, hay que tener amplitud. Bueno, en eso estamos. ¿Cuánto de bien o cuánto de mal le hace Cabildo Abierto a la coalición multicolor? ¿Y qué tan lejos y tan cerca está del Frente Amplio Cabildo Abierto? El Frente Amplio fue conformado por grupos, vallistas, blancos, socialistas, comunistas, anarquistas, que tenían larga tradición en el país. Larga tradición. Y los blancos y colorados tienen larga tradición, el herrerismo, que a mí no me gusta, pero tiene una larga tradición democrática. Ahora, todos los otros partidos que no tienen una larga tradición, habrá que verlos en la cancha. Porque yo descreo que está pasando en muchos países los salvadores de las penurias de la gente. Esos que te venden espejitos de colores. Entonces, yo prefiero un sistema de partido fuerte, que tenga sus mecanismos democráticos para que haya renovaciones, sus críticas, pero los partidos que en pos de la moral vienen a salvar el mundo, bueno, hay que tener mucho cuidado. ¿Pero vos lo ves muy lejos una alianza a corto o mediano plazo o para el 2024 entre Cabildo Abierto y Frente Amplio? ¿Lo ves lejano? ¿Lo ves posible o no? No. ¿Lo descartás? Sí, yo descarto porque ha llevado adelante todo el proyecto del herrerismo. Yo descarto eso. Eso no quiere decir que nosotros con vallistas y con blancos independientes y con gente que se ha ido del Partido Independiente, nosotros construyamos una nueva mayoría. También capaz que gente que se va de Cabildo. Pero en muchas cosas nosotros estamos en las antípodas de Cabildo. ¿Pensás que hoy el Frente Amplio tiene un líder para ir a la próxima elección? Tiene varios candidatos, así que yo creo que por falta de candidatos o candidata. Eso se va a resolver, por suerte, en la elección interna, y lo va a resolver la gente. Pero pensás que sí hay gente capacitada, el caso de Carolina, el caso de... Llamando Orsi. Eso es lo que se hablan, pensás que perfectamente cualquiera son potentes, de ellos... Son candidatos Son los más potentes hoy día, vos lo ves hoy día, capaz que surge otro, porque también surgió Graciela Villar, que no la conocíamos de ningún lado, sinceramente. En política pueden pasar cosas. Zapatero ganó porque estuvo el atentado de Ochoa, de
Atocha. De Atocha. De Atocha. Y el gobierno español quiso adjudicarle ese atentado a los vascos o a la ETA. La gente se dio cuenta que era mentira y los jóvenes salieron a votar en masa. Yo me acuerdo que 20 días antes habíamos tenido una reunión con el PSOE y Zapatero en una reunión dijo: si los jóvenes votan, ganamos. El problema es que los jóvenes no van a ir a votar. Y lo que hizo Atocha es que los jóvenes fueran a votar. Entonces, en política te puedes encontrar de muchas cosas. Pero por suerte el Frente tiene candidatos potentes. No quiero nombrar ninguno, pero tiene candidatos potentes. Antes de hacerte otra, me acabo de acordar. ¿Qué opinión te merece lo que dijo Mujica sobre Carolina Cose? Que tiene el don de ser mujer y estar de moda. Y están de moda, perdón. El Pepe tiene esa virtud de, a veces, encarnar el sentido común de mucha gente y otras veces no tanto. Y entonces... ¿Le erró? Lo hace en un léxico coloquial que quizás estaba apuntando para otro lado y bueno, después las palabras, quedas preso de tus palabras. Pero el Pepe es un activo ya no solo del Frente Amplio, sino de todo el Uruguay. ¿Cuándo tenés una figura política que te llene estadios en Brasil? O que tú estés en Grecia y digas Uruguay y te digan Suárez, Cavani, Mujica. Eso es un capital para todo el país. Entonces hay que ser cuidadosos. ¿Pero le erró o se interpretó mal? No, yo creo que hay que tener, que hay una visión de los hombres sobre esta sociedad patriarcal que tiene que cambiar en todos. Bien. En cada uno de nosotros también. Pero la situación, por suerte, de la mujer es completamente distinta. Hay que cambiar el chip con las mujeres. Y por suerte es así. Uh-huh. Por suerte, o sea, 10 años atrás a una mujer la acosaban en el trabajo y la culpable era ella porque tenía de repente una minifalda a 2 centímetros menos de lo que alguien creía que podía hacer. Y ahora, por suerte, las cosas se pusieron en su lugar y si no te gusta la minifalda, mira para otro lado. Chao. ¿Cómo ves a Heber al frente del Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior creyeron que era fácil, otra de las promesas, que arreglaban todo. Eso necesitan políticas de Estado muy a largo plazo. Yo creo que retrocedimos porque sacaron una cantidad. El Frente, los resultados todavía no lo habían acompañado, pero le había dado pertrechos a la policía, le había subido los salarios, le había mejorado los vehículos, le había dado instrucción, había puesto toda la parte científica para detectar a los criminales, había limpiado la policía, había limpiado. Lamentablemente, mucha de esa gente la dejaron de lado y volvieron a traer a algunos de ellos a los astesianos. Preguntarte justo ahora que justo lo enganchó con lo del Ministerio del Interior. Tenía otra pregunta igual para hacerte, pero justo que le preguntaste eso. Quizá uno de los focos más negativos que se dio en el momento cuando gana la elección, obviamente, el Partido Nacional, fue el tema del Ministerio del Interior con Bonomi. ¿Pensás que eso también perjudicó un poco en la elección del 2019? ¿Cómo lo ves hoy a largo plazo? También enganchándole un poco con Heber. Todo suma. Bonomi 2 veces le dijo a Tabaré: me voy. Y Tabaré le dijo que no. Entonces, si vos en un vaso agregás las 3-4 gotitas de Bonomi y después agregás el tema de que te dicen que los combustibles los subís y le estás metiendo la mano en el bolsillo a la gente, si además le agregás tal cosa y tal cosa y tal cosa, y ese vaso está en una balanza, en algún momento el vaso, y además le agregás el papelón de la fórmula y le vas agregando, y un momento el vaso desborda o en un momento la balanza se inclina y perdés la elección. Entonces no hay una única razón. Y yo creo que, por suerte, la izquierda va a aprender de todo esto, va a sacar conclusiones, va a aprender porque no somos tontos, va a aprender de todo esto. Bien.
yo también tenía para preguntarte, Rafael, que ahora algo medio breve, ¿qué pensás que rol están jugando ahora los medios? ¿Pensás que se le da difusión claramente a las cosas? Sí, yo cuando una vez me quejé de los medios con Tabaré me dijo, pero Rafa, ganamos 3 veces contra los medios. No nos quejemos de los medios. ¿Pensás que no es...? No, que él también se quejó también. Sí, mientras estaba al mando, ¿no? Sí, pero tenemos que hacer bien las cosas. Hace pocos días, 24, 48 horas, dieron una encuesta. La encuesta nos daba 43%. 10 años atrás, a mitad de periodo, daba 36. 5 años atrás daba 32. Ahora da 43. Yo creo que además abrieron el paraguas y quizás ajustaron un poquito para abajo. A mí me preocupa esa encuesta para que algunos empiecen a decir, ganamos igual. No. Que hay que hacer las cosas bien. La izquierda tiene que hacer las cosas bien. Y para hacerlas bien, tenemos que armar una gran alianza para respaldar el programa del Partido de la Igualdad. ¿Qué es el Frente Amplio? Es el Partido de la Igualdad. ¿Qué es la coalición? El Partido del Mercado. No estoy abriendo juicio de valor. El Partido del Mercado, ¿qué dice? Desátenle las fuerzas al mercado, que el mercado va a generar prosperidad y después va a derramar. En mi opinión, eso no existe. El Partido de la Igualdad lo que dice, limémosle las uñas más duras al mercado para que haya más igualdad. Voy a poner un ejemplo. Tú a esa sociedad de mercado le cobras impuestos y le das las 6 balitas. Y hoy ganamos premios en la NASA, nuestros niños o niñas o nuestros jóvenes, porque tuvieron la ceibalita. Y además la ceibalita le diste la conexión por fibra óptica. Y somos uno de los 7 países que tiene más conexión de fibra óptica y más conexiones de aparatos. O sea, vos tenés que hacer políticas directas a mejorar la capacidad de igualdad del país. Para que no sean solo los que tienen dinero los que salgan adelante. Rafael, arrancamos por fútbol, política y quiero llevarte a lo último. Tu debut literario, pero novela erótica. No, ¿cómo novela erótica? No, novela erótica no es. Eso dice un título acá que acabo de encontrar. Bueno, me encantaría hacer una novela erótica, pero no creo que... ¿No es erótica? No, ¿Qué a dice ver. acá? Pará, déjame encontrar porque justo se me sale, No, me no, aparece no. la publicidad. ¿Por qué me aparece la publicidad? No, pero no es Pero déjame erótica, contar. dale. La novela, yo Dale. estuve en el 2019 en Burgos. Vi Dale. el Cerro del Castillo y vi la Basílica. Y me encantó la ciudad. Tuve 72 horas. Hasta ahí no había novela. Muere Dari Mendiondo, un gran amigo, muy torturado por Gabazo, y muere mi hermano. Y estábamos en pandemia. Yo estaba enclaustrado en mi casa. Yo permanentemente escribo cuentos que nunca publico. Y ahí empecé a escribir qué hubiera pasado, porque yo subí desde el llano hasta el Cerro del Castillo en Burgos en auto en 5 minutos. ¿Qué hubiera pasado 500 años atrás subiendo en una carreta? Hubiera demorado mucho. Y si es de noche, y si está medio llovinando, ¿Y por qué de noche? Bueno, porque el que va en la carreta es un médico. ¿Y si es un judío? ¿Y si es el líder de la resistencia? Entonces construí en 20 días una novela que es La Red de Burgos, es la resistencia al absolutismo de Isabel la Católica, que hoy está venerada en España, no me van a dejar ni entrar. Entonces, ese libro, que después me costó un año pulirlo, y que le agregué otros personajes, y que después que se lo entregué a Random House para empezar a editar. ¿Cómo se llama el libro? Vamos a decirle a la gente. Noa, un judío rebelde. Exacto. La Red de Burgos. Bien. Es una red clandestina para salvar judíos de las mazmorras de la reina. En un tiempo, en un periodo de 1492, pasaron 4 cosas. Se conquista Granada. Por lo tanto, ya en la península ibérica no hay moros. Se pone la gramática en forma oficial, donde la ñ todavía no estaba. Ese es otro cuento que tengo, cómo entra y sale la ñ de nuestro abecedario durante... Bueno, ese es buenísimo. Buenísimo. La tercera es la expulsión de los judíos, y después que Colón llega
supuestamente a las Indias por el poniente, o sea, yendo hacia Occidente. Ahí se comprueba, hay que ponerse en la mentalidad de que la Tierra es redonda. Por primera vez hay una prueba viva de que yendo para el poniente, yendo para Occidente, no te caías. ¿No? Hasta el punto que en la novela digo, ahora la Tierra es redonda, ¿qué más se les va a ocurrir a algunos? Capaz decir que la Tierra no es el centro del universo, y el centro del universo es el Sol. Y ahora sabemos que el centro del universo no es el Sol. Nosotros somos una galaxia dentro del universo, pero el Sol está al costadito de la galaxia. Entonces, para tener la dimensión de lo que es el ser humano, pero en ese momento era ese el contexto. Y ahí sale. Después me costó un año pulirla. Por ejemplo, hay cosas como... ¿Y dónde entra el erotismo acá? No, porque el título es fuerte, es fuerte, no, es sugerente el título, ¿no? Porque aparte a vos te titulan, acá lo encontré, dice Michelini sobre su primera novela, el erotismo está en el humano, lo queremos ocultar. Eso lo dije. Sí, claro, porque cuando tú luchás contra la reina y tenés a la soldadesca que te está soplando en la espalda y que te pueden agarrar en cualquier momento, si hay un banquete, tú vas a decir, me voy a cuidar el peso, ¿no? Y si mañana me voy a estar muerto, o me están torturando. O si hay un momento de erotismo con otra persona. En la medida de que tú no sabes si al otro día vas a estar vivo, las pulsiones humanas son muy fuertes. Y eso lo rescata la novela. Te quiero citar una parte de lo que dice en Seré Curioso Checho Bianchi, nuestro compañero acá en 970 Noticias. Dice que vos decís en una parte, dice, sale al cruce, una parte del libro, ¿no? Sale al cruce de un soldado portugués para pedirle que no dispare, que estaría matando a su hija. Esa escena, dice el autor, o sea vos, la escribiste llorando a mares. Lloraba y apretaba las teclas de la computadora. Lloraba y escribía sin saber lo que estaba escribiendo, lo jurás. Redactó lo que su corazón o su mente le dictaba, hasta que se secó las lágrimas y leyó lo que había escrito. Le pareció una genialidad, que lo decís vos, pensó que no lo había escrito él, pero miró alrededor y estaba solo en su casa. Salvo de contar lo que escribí, porque yo no espoleo, salvo de contar eso, se ve que lo contó el periodista. Sí, César Bianchi. Lo cierto es que ese es un momento cúlmine de la novela, un momento en que va a haber violencia y ocurre otra cosa, ocurre un diálogo. Y para mí Noah tomó vida propia y fue el propio Noah el que lo escribió, aunque era yo, por supuesto. Claro. ¿Es la primera vez que escribís novela? No, yo he escrito toda mi vida. ¿O la primera vez que publicás? Es la primera vez que publico. Bien, queda claro. Yo en el 2000 escribí una novela que después quedó en un cajón y que en el 2017 se recuperó y la iba a publicar con Endasa en Buenos Aires y vino la pandemia. O sea que en cualquier momento sale. Esa novela quedó ahí, después agarré para este camino. Tengo la segunda saga de este camino, que es la persecución de los gitanos, ya en la cabeza y un tercio escrita. Y esa novela va a salir seguramente, capaz que dentro de un año y medio. Es una cosa exquisita porque se descubre otro mundo donde hay humanos, pero mandan las mujeres. Los hombres ni votan. ¿Y qué tal este nuevo mundo de escritor? Bueno, no nuevo, pero... No, yo escribo permanentemente. Yo tengo cuentos cortos, así yo voy y escribo. Una vez estaba en el puerto de Punta del Este. De repente veo un lobo marino. El lobo marino se despereza. Levanta la pata trasera y en la pata trasera tenía la hoz y el martillo marcado. Llegué a mi casa y escribí El lobo comunista. Claro. Un cuento corto. Sí, mirá. Tengo... Pero ¿por qué decidiste publicar, y con esto cerramos, por qué decidiste publicar esto y no los otros? No, para mí, esto es una joyita. Bien, ahí va, ese es el motivo. Para vos es una joya en sobre lo demás. acompañó la pluma. Bien. O sea, vamos despacio. Yo tengo historias. De esto invento una historia.
que ustedes empiezan a pelear, que empiezan a hacer, y uno le dice, ¿sabés qué? ¿Qué verdad? Bueno, no Pasa sé al si va a aire. decir la verdad, porque él cortó, es verdad. Es verdad. Iba a decir, ¿y sabés lo que? Yo sé lo que hace tu señora. Entonces, eso es verdad también. Entonces, bueno, yo tengo historias, algunas las hago, otras no las hago, una las escribo. Bien. Esa del Lobo Comunista, porque es muy sugerente el título, pero hay otras que son, el título no lo tengo, pero bueno. Entonces, cuando pasó lo de mi hermano y escribí esto y lo pulí, a mí me pareció una joyita. Más, lo leí muchas veces. Y el último capítulo, que lo incorporé cuando ya Random House lo tenía para empezar a editar, que es el quinto, el último que escribí, pero que se intercala y es el quinto, es otra joyita también. O sea, por supuesto que estoy muy enamorado de mi obra. Ujú. Y trato de contagiar ese entusiasmo, Claro. porque es una obra que mucha gente, lo dijo Hugo Achuga, no puedes parar en la medida que lo empezás a leer, no puedes parar de leer. Por supuesto, alguna gente para porque se duerme. Sí, claro. Está. Y también el otro día me mandó un mensaje Víctor Hugo. Yo el mensaje no lo voy a dar. ¿Pero de qué se trata? Ahí va. No, ¿Podés contar de él, qué se él trata? compró la novela, Sí. vino al Uruguay a hacer unos reportajes, compró la novela y se fue. Y después iba a viajar a no sé dónde y se la iba a llevar en el avión. Y se ve que empezó a la mañana a ver, obviamente las dedicatorias son muy fuertes, Ujú. y se enganchó y lo terminó esa mañana. Y él es Y te mandó un mensaje. pero él es un lector muy exigente, independiente de la opinión que se tenga de Víctor Hugo sobre sus pasiones futbolísticas, Sí. sus pasiones políticas, Sí. nadie puede negar que es una persona culta Ah, no, pero y eso, exigente. eso sin duda. Y exigente. Ujú. Y me mandó un audio espectacular. Bien. Rafael Michelini, ha sido un gusto tenerte acá, ¿eh? Yo Muchísimas tenía gracias. una chiquitita. Dale, para chiquitita, irnos, chiquitita pero no la tenemos quería que- guardar para el final. Dale, porque, dale. Porque me pareció muy simpática y me la mandaron hace un ratito. Tenemos flash, pero dale. Dale. Me preguntaron si en la época cuando era candidato del Nuevo Espacio, Ah, yo también. Me han preguntado. la gente lo votaba porque era lindo. ¿Es verdad eso? No sé, Mito. habría Mito, No, verdad. pero si usted supo en algún. Yo era chico y yo escuchaba eso. Me mandaron una tele y dije, Yo escuché, era chico y escuchaba. No, obviamente que la empatía con los votantes tiene que ser muy fuerte. Después, cómo es, que no es, yo qué sé. No. Pero vos sos consciente de eso, de que se decía eso, de que te votaban porque era fachero. Sí, pero, Mediados de los 90, cuando se yo me formó el muevo- nuevo espacio, sí, la no. 99.000 y todo. Sí, pero yo era consciente, pero yo me muevo por ideas. Yo creo en la paz, y yo creo en la verdad, y yo creo en la justicia, yo creo en la democracia, yo creo en la libertad, yo creo en la igualdad. Yo me muevo y nadie puede... ¿Pero te molestaba que dijeran eso? No, ¿No? ¿cómo me va a molestar? Es parte del folclore. No, pero además los que hacemos política pública, Ujú. nosotros tenemos que estar a que la gente hable de nosotros y opine de nosotros, y si no nos gusta, y bueno, ¿qué vas a hacer? A dedicarse a otra cosa. No, claro, porque si tú estás en lo público, tenés ciertas reglas. Una de ellas es que te den con un caño. Sí. Si no querés eso, bueno, anda a la vida privada. Ujú. Pero yo quiero que la gente pueda hablar de sus legisladores, diputados, senadores, con plena libertad. Ujú. Y no que si decís esto, que decís lo otro. Hay una cantidad hoy del gobierno que dicen disparates, pero que digan, nos faltó tanto tiempo la libertad. Sí, me quedo afuera Graciela Bianchi también. Sí, claro, pero nos faltó tanto tiempo la libertad, que digan lo que quieran, que digan lo que ¿Se le va la moto a veces a Graciela Bianchi? A muchos se le va la moto, a muchos se le va la moto, pero no es. El problema es identificar que es más importante tener libertad que los 3 o 4 casos que ensucian la cancha. O sea, si porque alguien hace FAU suprimimos el fútbol, nos quedamos sin fútbol. Entonces lo que tenés que tener es tarjeta amarilla, tarjeta roja. Bueno, pero alguien va a decir, bueno, pero a veces los jueces no la sacan. Bueno, no la Sí. sacarán. ¿Por qué no Ahora, le sacan si la por roja? hacer FAU Sí. suprimimos el fútbol, nos quedamos sin fútbol. ¿Y por qué no le sacan la roja a Graciela Bianchi? O por lo menos una advertencia, una amarilla con pecas. Una amarilla con peca. ¿Eh? Con peca. Sí, yo qué sé, no. Yo estoy por la libertad, no creo que convenza a nadie los Twitter de ella, creo que nadie la toma en cuenta, me parece a mí, pero la gente no es tonta.
se divierte un poco con algunas cosas que dice, yo qué sé. No. Perfecto. Lo importante es la libertad. Porque si nosotros suprimimos la libertad, estamos suprimiendo mucho más que los dichos de Bianchi. Buenísimo. Miquelini, ha sido un gusto tenerte No, acá. el gusto De verdad, es un por favor. placer. Mira, te vas a llevar la taza, no te la tengo que me lo olvidé afuera, pero te vas a llevar la taza, el destapador y el posavasos de Hacemos lo que podemos, el merchandising del programa. ¿Está? Hacen lo que podemos, Hacemos pero, lo que podemos. pero podrían poner un poquito más de Bueno, esfuerzo. Podrían poner un poquito más de Demasiado, esfuerzo. demasiado. Lo dejaste solo el otro día. ¿no? Me dejó solo, lo dejé solo 2 días. Desastre. Por eso nos peleamos. Ahí Sí. te- Bueno, eso pero lo la peleamos. entrevista hace un par de años fue mejor que esta. Claro, sí, la de Mauro sí, pero la de Mauro. Mauro es Pero mucho él, más. Pero es él otra es el que calidad. tiene que estar acá. Sí, claro. Es al revés. Exacto. Él es el que tiene que estar acá. Sí, claro. Miquelini, Bueno, en serio, un placer, no, y el placer es mío. Por favor. Nos vamos a la pausa, si viene el flash y hasta las 18 horas, ¿qué hacemos? Hacemos lo que podemos. Ahí está.